Muy buenos días, mi nombre es Gloria Droguet. En esta oportunidad queríamos transmitirles a ustedes la nueva ley de inmigración y extranjería, que es sumamente importante. ¿Okay? Junto a mí hoy estará Patricio Treuquemil, que es nuestro Senior Manager a cargo de Global Mobility, y Gabriel Harper, a cargo de nuestros servicios laborales. Nosotros quisimos en esta oportunidad explicar no tan solo la ley de inmigración y extranjería, sino que también hacer un vínculo con los aspectos laborales. Esta ley de inmigración y extranjería menciona en algunos artículos cuáles son las obligaciones laborales que deben tener los empleadores cuando contratan personal extranjero. Por esa razón, también hemos involucrado la parte laboral asociada a esto. Y para esto Gabriel Harper nos explicará en mayor detalle. Desde el punto de vista tributario, si bien la ley migratoria, la ley de inmigración, no hace mención de las obligaciones tributarias, es importante tener presente que cualquier contratación que se haga en Chile y si esa persona percibe alguna remuneración, obviamente se gatillan ciertos efectos tributarios. Y para eso Patricio Treuquemil nos explicará en detalle qué sucede con los extranjeros que vienen a trabajar a Chile y cuáles han sido la problemática que hemos tenido hoy en día por las fronteras que se encuentran cerradas aún. ¿Ok? Vamos a partir entonces primero especificando la ley de migración y extranjería. Vamos a hacer un poquito de historia, ya que como ustedes saben, en nuestro país, los últimos años ha habido un creciente aumento de extranjeros en Chile. ¿Ok? Por lo tanto, esto ha motivado que las autoridades estén conscientes de la necesidad que se requiere una nueva regulación. Nueva regulación que en definitiva recién vino a estar aprobada y publicada la ley en abril de este año. Específicamente el 20 de abril del 2021 se publicó la ley 21.325. ¿Qué tiene de importante esto? Vamos a hacer aquí. Detalles importantes. ¿Cuál es la vigencia de esta norma? Porque hay un tema interesante relacionado con reglamento. Solo una vez que esté publicada la ley, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública tiene el plazo de 1 año para regular lo que es el reglamento. Sin este reglamento, la ley aún no está vigente. Por lo tanto, tendremos que esperar 1 año para que esta ley de migración y extranjería se encuentre vigente. ¿Cuáles son las estipulaciones que deberá contener este reglamento? Va a estipular especificaciones respecto a las subcategorías de las visaciones, así como procedimientos, así como también plazos. Por lo tanto, si bien es cierto, hoy en día no está vigente esta ley porque nos falta el reglamento, tendremos que esperar el periodo hasta aproximadamente el 20 de abril del próximo año para que pueda estar vigente. Todo dependerá en el momento en que este reglamento esté dictado. Eso significa que hoy entonces tenemos vigente la antigua ley, que es el Decreto Ley 1024 de 1975 y el Decreto Supremo 597 de 1984, en donde se regula el reglamento anterior. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta nueva ley? Primero, se crea un nuevo organismo, que es el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Qué permite este nuevo organismo? Homologar los trámites y tiempos de tramitación en todo el país, promoviendo de esta manera una migración segura, ordenada y regulada. Piensen ustedes que hoy en día, al hacer presentaciones en los diferentes consulados, cada consulado actúa como independiente, porque en definitiva no siguen ciertas normas y no tienen procedimientos estandarizados. Ahora, con este nuevo Servicio Nacional de Migración, sin lugar a dudas, se homologarán los trámites que se van a realizar. Segundo punto importante, los extranjeros que vengan a Chile con la intención de vivir en nuestro país podrán solicitar sus permisos en los consulados y podrán obtener las cédulas de identidad desde el primer día. Situación que es sumamente relevante, porque recuerden que si tú obtienes hoy en día una visa consular, bueno, hoy en día en estricto rigor no lo puedo hacer porque los consulados no están tramitando las visas, pero si estuviéramos en tiempos normales,
al solicitar una visa en los consulados, la cédula de identidad solamente se obtiene una vez que la persona llega a Chile, obtiene la hora, por lo tanto puede pasar perfectamente un mes desde que llega a Chile para obtener la cédula de identidad. Con esta nueva regulación, la visa se obtendrá en el instante que se estampa en su pasaporte y el trabajador también obtendrá en forma inmediata la cédula de identidad desde el primer día. Esto además permite que los trabajadores sinceren cuáles son las razones por las cuales se vienen a nuestro país. Tercer punto importante, todos aquellos extranjeros que se encuentren legales en nuestro país y que cumplan con los plazos legales para renovaciones de visa o obtención de permanencias definitivas, se mantendrá un estado regular en nuestro país y las cédulas de identidades se mantendrán vigentes. Recuerden que hoy en día, una vez que caduca una visa, la cédula de identidad también caduca. Por lo tanto, con este nuevo procedimiento, las cédulas de identidad se mantendrán totalmente vigentes. Cuarto punto importante, se establecen nuevas multas a los empleadores. Aquellos que mantengan trabajadores en forma irregular en nuestro país y no cuenten con los permisos, las multas se han incrementado, son nuevas multas. Y para eso Gabriel nos explicará en mayor detalle en su oportunidad. Ahora, dentro de esta nueva normativa existen diferentes categorías de permisos de residencia o permanencia. Vamos a analizar cada una de ellas en detalle. Primero tenemos la permanencia transitoria. Segundo, el residente oficial. Tercero, la residencia temporal. Y cuarto, la residencia definitiva. La primera de ellas, la permanencia transitoria. Es el permiso que otorgará este servicio a los extranjeros que ingresen al país sin la intención de establecerse aquí en Chile. Por lo tanto, este permiso va a ser por un tiempo limitado. Y una vez cuando ellos ingresen a Chile, serán registrados por las autoridades competentes y se les entregará un comprobante que acredite la calidad de permanencia transitoria que van a estar en nuestro país. ¿Cuál es la vigencia de esta permanencia transitoria? Será de 90 días, pudiendo ser prorrogable por otros 90 días y solo en casos excepcionales, cuando la situación lo amerite, podrá ser de nuevo prorrogable dependiendo del plazo que requiera el extranjero. A veces se ve eso por situaciones de salud, normalmente. Ahora, sí es importante destacar que para que se obtenga esta permanencia transitoria, necesariamente la persona deberá acreditar que cuenta con el dinero, o más bien dicho, que usted pueda demostrar en forma lícita que podrá mantenerse en nuestro país para subsistir, porque caso contrario no será obtenida esta permanencia transitoria. Ahora, ¿qué sucede tratándose de aquellas personas que quieran trabajar en nuestro país y que tengan esta permanencia transitoria? En primera instancia, no podrán realizar actividades remuneradas bajo esta permanencia transitoria. O sea, los titulares que tengan esta permanencia transitoria no podrán desarrollar actividades remuneradas. Habrá casos excepcionales en que podrán solicitar a este servicio una autorización para realizar actividades remuneradas, actividades lícitas por las cuales reciban remuneraciones. También dentro de esta permanencia transitoria existirán ciertas subcategorías y estas subcategorías deberán ser informadas a través de decreto supremo. Y estas subcategorías a lo menos deberán contener los siguientes aspectos a las siguientes personas. Aquellos extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudio, de gestión de negocio, familiares y otros similares. Aquellos que correspondan a tripulantes de nave, aeronaves o vehículos de transporte terrestre ferroviario. Aquellos que están contemplados en los tratados internacionales y aquellos que habitan en las zonas fronterizas. O sea, todas aquellas personas, el cuarto punto, todas aquellas personas que en realidad tengan su domicilio en zonas limítrofes con nuestro país. ¿Qué consideraciones especiales tenemos que tener presente?
aquellos extranjeros que sean titulares de este permiso de residencia transitoria y que se encuentren en nuestro país no podrán solicitar ante las autoridades permiso de residencia. Esto es sumamente importante, ¿ok? Porque en definitiva, si bien la ley aún no está vigente, por el efecto que yo les mencionaba del reglamento, es importante señalar que las autoridades sí están considerando este criterio válido hoy en día. ¿A qué me refiero? Cuando tú tratas de solicitar, si tienes a una persona con permisos de trabajo como turista en Chile, que es la modalidad que tenemos vigente, y esta persona intenta solicitar una visa en los consulados chilenos al extranjero, se rechaza, porque la autoridad lo que está diciendo es que si está en Chile, está en forma temporal. Por lo tanto, no podría pedir un permiso de residencia. El mismo caso va a ocurrir con esta ley. O sea, la persona entra a Chile con una permanencia transitoria y la compañía quisiera extender el plazo de esa persona en Chile, no va a poder hacerlo si quiere solicitar un permiso de residencia. Por lo tanto, la única forma que lo podrá hacer, como máximo, va a poder estar en Chile 180 días laborando. Porque piense que va a tener 90 días con la primera permanencia transitoria, luego va a poder pedir una prórroga de eso y serían 90 días adicionales. Entonces, un máximo podría estar 180 días. ¿Cuál es la segunda categoría? La residencia oficial, ¿ok? Este permiso de residencia es otorgado a todas aquellas personas que vienen a misiones oficiales en Chile. ¿Y quién otorga, qué organismo va a otorgar este permiso especial? Va a ser exclusivamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros no vemos estos casos realmente porque como son visaciones especiales que dan los consulados directamente a aquellos que vienen en misiones oficiales, no es algo que realmente se vea en detalle. Tercer caso, tercer categoría, la residencia temporal. ¿Cuál es esta residencia temporal? Es aquel permiso que será otorgado por este servicio a todos aquellos extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado. Al igual que la anterior, que es permanencia transitoria, también está limitada, pero con la gran diferencia que el plazo con el cual podrá estar con esta residencia es bastante más superior. ¿Cuál es la vigencia? La vigencia de esta residencia temporal es de 2 años, pudiendo prorrogarse por 2 años adicionales. Como esta residencia temporal deberá solicitarse en los consulados chilenos al extranjero, una vez que sea aprobada por la autoridad competente, o sea, es decir, el consulado, la persona, el extranjero, tendrá un plazo de 90 días para ingresar a nuestro país. También bajo esta categoría existirán subcategorías que deberán ser reguladas a través de un decreto supremo. Sin embargo, ese decreto supremo a lo menos deberá contener las siguientes especificaciones o las siguientes situaciones. Primero, los extranjeros que acrediten tener vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. Segundo, aquellos extranjeros que ingresen al país a desarrollar actividades lícitas remuneradas, ya sea por cuenta propia, o sea, trabajadores independientes, o aquellos trabajadores dependientes que se encuentren bajo subordinación y dependencia. Dentro de esta residencia temporal, no tan solo el titular podrá tener esta residencia temporal, también serán los dependientes. Y aquí hay puntos importantes relacionados con los dependientes. Para el caso de los dependientes que pueden postular, va a ser también el cónyuge, así como el conviviente. Y este punto es súper importante, porque hoy en día si una persona no tiene la calidad de cónyuge, es decir, si no está casado bajo las normas legales, no puede ser dependiente de un titular. Sin embargo, con la nueva ley, sí podrá, también el conviviente podrá acceder a una residencia temporal. ¿Ok? El otro punto importante, que los dependientes también estarán habilitados para realizar actividades remuneradas.
a diferencia de lo que ocurre con la ley vigente. Hoy en día, si tienes a un titular con una visa sujeta a contrato o con una visa temporaria y a su esposa tiene una visa como dependiente, ella no puede prestar servicio. O al revés, si tienes quien trabaja es la mujer y vas a tener como dependiente al hombre, lo mismo, no puede prestar servicio. Sin embargo, la nueva normativa, si estas personas obtienen una residencia temporal y tienen la calidad de conviviente, sí podrían realizar trabajos remunerados en nuestro país. Luego tenemos la residencia definitiva. ¿Cuál es esta categoría? Es la residencia definitiva, es aquel permiso que corresponde para que el extranjero se radique indefinidamente en nuestro país, para desarrollar cualquier actividad lícita, sin ninguna restricción. ¿Ok? La vigencia de esta residencia definitiva, bueno, es indefinida, obviamente se tendrá que prorrogar cuando venza la cédula de entidad, pero aquí hay un tema importante y que es diferente con lo que ocurre actualmente. Esta residencia definitiva quedará tácitamente revocada cuando el titular, cuando el extranjero se ausente de nuestro país por un plazo de 2 años. Actualmente, cuando una persona tiene una permanencia definitiva, si se ausenta del país por 1 año, pierde la permanencia definitiva. Con la nueva ley serán 2 años que la persona podrá estar fuera del país sin perder su residencia definitiva. ¿Ok? Ahora, también hay casos especiales en que la persona, cumpliendo el plazo, o antes, más bien antes de cumplir el plazo de 2 años y no pueda volver al país, podrá pedir perfectamente ante el consulado chileno que se otorgue alguna extensión. Deberá demostrar con algunos medios probatorios de por qué requiere que se extienda el permiso. ¿Quiénes tendrán derecho a obtener esta residencia definitiva? Esta residencia definitiva solo se podrá otorgar a los extranjeros que posean un permiso de residencia temporal y que expresamente admita postular a ella y que cumplan los requisitos establecidos en la ley. ¿Ok? Para esto será primordial que los extranjeros titulares de un permiso de residencia temporal deban solicitar la permanencia, esta residencia definitiva solo después de 24 meses. O sea, es decir, necesariamente deberá contar primero con una residencia temporal para que en forma posterior pueda acogerse a una residencia definitiva. Sí habrán casos excepcionales, sin embargo, casos excepcionales que son para aquellos dependientes que vengan con el titular, que también podrán acceder a esta residencia definitiva, que lo vamos a analizar ahora. Como les mencionaba, aquellos dependientes que son titulares de un permiso de residencia temporal también podrán acogerse a esta residencia definitiva sin cumplir los plazos, pero necesariamente el titular deberá cumplir este plazo de 24 meses. O sea, si yo tengo a un dependiente con esta residencia, a un dependiente de una residencia temporal y el titular ya estuvo 24 meses con esa residencia temporal, yo como dependiente podré solicitar una residencia definitiva. A diferencia, si el titular no ha cumplido el plazo de 24 meses, ese dependiente no podrá acogerse a esta residencia definitiva. ¿Ok? Continuamos. Ahora, Gabriel Harper nos va a explicar cómo la ley migratoria, la ley de inmigración, afecta a los empleadores que quieran tener extranjeros trabajando en nuestro país. Va a explicar los detalles de las multas asociadas y las nuevas regulaciones. Gabriel, por favor. Muchas gracias, Gloria. Bueno, hola a todos.
Mi nombre es Gabriel, como presentaba Gloria, y soy gerente del equipo de servicios laborales de PwC Chile, y estoy a cargo de todos los asuntos laborales que puedan ser competentes para este tipo de asuntos. Por supuesto, en lo que atañe a este webinar en lo migratorio. También los quería dejar invitados para que, si tienen cualquier tipo de consulta o duda, la escriban acá en el chat, justo abajo de la cámara, para que nosotros al final de la presentación, ya hay un par de preguntas, pero puedan seguir enviándolas y así nos hacemos cargo de ellas al final de esta presentación. Sobre los aspectos laborales de la ley de migración, es interesante porque si bien no está tratado como el gran tema, sino que hay un par de menciones de la ley de migración, sí son cambios importantes. Y es interesante que cuando hablamos de personas migrantes no nos olvidamos que el derecho laboral existe y que ellos son protegidos también. Eso ya está ratificado el día de hoy. De hecho, hay cortes de apelaciones, principalmente la Antofagasta recientemente ratificó un criterio que señalaba que los trabajadores, por más que estuviesen en una condición irregular migratoria, igual estaban protegidos por todos los derechos laborales, estableciendo así una clara distinción entre lo migratorio, que lo clasifica como algo meramente administrativo, con lo laboral, que tiene que ver con toda la aplicación de esta normativa que es eminentemente protectora y que es central en el Estado de Derecho de Chile. Y eso, la primera slide habla justamente de eso. Básicamente es que no olvidar que si las personas que están conectadas a este webinar en este momento, ya sean empleadores o trabajadores, tienen que saber que las reglas del juego, por decirlo así, no se entienden derogadas, no se pueden borrar con el brazo bajo el pretexto de la irregularidad. Son cosas totalmente distintas. Si bien un empleador que incumple esta normativa es posible que sea sancionado por eso, no significa que pueda olvidarse de cumplir con las demás reglas. No porque alguien no tenga RUT, no tiene que preocuparse de las cotizaciones o no escriturar el contrato de trabajo o no entregar las remuneraciones que correspondan, etc. Si bien yo sé que lo que digo trae muchas complicaciones dada la irregularidad, a un juez laboral le va a dar lo mismo la irregularidad. Ese es el punto. Y nos van a ir sancionando por cada incumplimiento por sí mismo, independientemente de la factibilidad práctica incluso. Eso es lo que hemos alcanzado a ver hasta ese límite. Y bueno, por supuesto, aparte de los tribunales de justicia, también hay una labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo que es bien importante, que en la nueva ley de migraciones es bien enfática en señalar que si alguien incurre o denuncia una mala práctica de un empleador ante la Inspección del Trabajo, ese trabajador, aunque se encuentre en una situación de irregularidad, no va a poder ser sancionado. Entonces, se potencia la fiscalización, se potencia el cumplimiento laboral. Por ahí es lo que yo aprecio, y la principal enseñanza que nos podemos llevar en el aspecto laboral de esta ley es ese, es el énfasis en el respeto a la normativa laboral, más allá del cumplimiento de esta normativa administrativa migratoria. Bueno, y conjuntamente con eso, el estilo que sigue la ley de migración, la nueva ley de migración, que como les comentaba Gloria, no está vigente todavía, pero prevemos que va a estar vigente pronto, teniendo un plazo, se remite a la forma de sancionar típica del Código del Trabajo. Es decir, bueno, en la ley antigua, por decirlo así, que sigue vigente, el sistema de sanciones es súper engorroso, es un porcentaje de los ingresos mínimos, dependiendo cuántos días se dio el trabajo, entonces en realidad al final las sanciones quedaban bien líquidas o bien inmateriales, porque en realidad era imposible cuantificar con certeza la sanción. Y ahora, con la nueva ley de migraciones, esto se simplificó un montón y se remitió a las normas del artículo 505 y las otras que resultan aplicables del Código del Trabajo. Entonces hay una distinción entre micro, pequeña, mediana y gran empresa para efectos laborales. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga una empresa, va a ser micro, pequeña, mediana y gran empresa. Que a todo esto es distinto a la perspectiva tributaria, que depende de los flujos, ¿cierto? De cuánto ingreso tenga, eso la va a ser pyme o no. Para efectos laborales depende de cuántos trabajadores tenga contratados. Entonces, si tiene entre 1 y 10, va a ser micro, entre 11 y 49 va a ser pequeña,
Y así de 59 a 200 va a ser mediana y de 200 o más va a ser grande. Y las sanciones son proporcionales a esta calificación, si es micro, pequeña, mediana o grande. Y la más conocida, bueno, para las grandes empresas, que el tope legal son 60 UTM en general del Código del Trabajo. Entonces, por cada sanción serían 60 UTM, pese a que esta ley pone sanciones especiales que las vamos a ver ahora. Pero esto es lo que se utiliza. Se cambia el sistema antiguo de sanción por vía de trabajo, dependiendo de si fue el empleador o es el trabajador, y un porcentaje del sueldo mínimo. Se utiliza un sistema mucho más sencillo, que es el del Código del Trabajo, lo que facilita la labor fiscalizadora y, por supuesto, facilita la labor de compliance, porque así todos tenemos mucho más claro a qué nos exponemos con estas conductas. Como les comentaba recién, la multa depende del tamaño de la empresa. Entonces tenemos empresas que son micro, pequeñas, medianas y grandes. Entonces, si se trata de una empresa que tiene, no sé, voy a inventar, 8 trabajadores, que va a ser calificada eventualmente por el fiscalizador como una microempresa. Como es una microempresa, todas las multas que derivan de la ley de migraciones tienen una evaluación menor, que es de 1 a 20 UTM. Hoy la UTM está en aproximadamente 50.000 pesos. Entonces, estamos hablando de 50 a 50 por 20, en las matemáticas de primera me fallan, pero la aritmética es sencilla, lo pueden hacer con una calculadora y se pueden dar cuenta, y con esto van a poder ver, decir, claro, yo efectivamente soy una mediana empresa en este momento, por ejemplo, así que si contrato a alguien en situación irregular, por ejemplo, me pueden multar hasta por 100 UTM por vez. Y si soy grande, puede ser hasta 200 UTM. Entonces, ahí volvemos. El tope legal en el Código del Trabajo son 60 UTM. En la ley de migración, el tope legal son 200 UTM para las grandes empresas. Entonces, en realidad, en términos de proporcionalidad, está evaluado en una suma que es muchísimo, muchísimo más grande. Y acá vemos como el espíritu de nuestras normas, que entienden que el incumplimiento de la normativa migratoria es preponderante. Y bueno, vamos a ver cómo conversan estas sanciones administrativas con los incumplimientos laborales, porque se van a ir acumulando. Entonces, contratación de trabajador o trabajadora en situación irregular, multa 1. No escrituración del contrato de trabajo, multa 2. No pago de remuneraciones, multa 3. No pago de cotizaciones de seguridad social, multa 4. Entonces, 200 UTM, 60 UTM, 60 UTM, 60 UTM. Entonces, en realidad, ahí vamos a ir viendo cómo se compatibilizan las sanciones laborales con las migratorias, pero a primera vista es aparente, en realidad parece bastante esperable de que sean perfectamente compatibles y acumulables, porque como les comentaba en un principio, el espíritu de esta normativa migratoria no es separar aguas, sino que simplemente señalar que son completamente compatibles y autónomas entre sí, pudiendo sancionarse por ambas conductas. Acá también hay una diferencia con respecto a lo que ocurre en las multas laborales, por decirlo así, porque la multa laboral se sanciona por hecho, por denuncia. Entonces, si llega un grupo de 2 trabajadores a denunciar al empleador porque no paga cotizaciones, el empleador va a ser multado una vez. Aunque sean 2, aunque sean 4, aunque sean 6, aunque sean 20 trabajadores, va a recibir una sanción. Si luego esos trabajadores vuelven a denunciar, va a recibir otra sanción, pero una de 60 UTM, independiente de cuántos sean los trabajadores que concurran a denunciar al empleador. Es por evento, es por fiscalización. Mientras que la ley de migraciones nueva establece que las multas son por cada extranjero. Vamos a ver cómo va a proceder eso en la práctica, pero pareciese que si se contratan 3 personas en situación migratoria irregular, aparentemente, si se trata de una gran empresa, se expone hasta 600 UTM de multa. Y vuelvo a insistir, por fiscalización. Entonces, si nos multan por, supongamos que sea una microempresa, entonces 20 UTM, un trabajador, 3 trabajadores, 60 UTM. Nos multan, pago las 60 UTM, que son, ahí sí me las sé, como 3 millones de pesos.
pasa el tiempo y no regularizo la situación de estos trabajadores y vuelven a denunciar, va a pasar la estación de UTM de nuevo. Pero no es tan así ni siquiera, porque eso sería en la norma laboral común. Como vemos, hay algunas diferencias. Primero, como ya les mencioné, que es por trabajador, y el segundo es que si hay reincidencia, también se agrava la multa, llevándola al máximo legal. Yo estaba asumiendo que el 20 UTM, porque en general estoy acostumbrado que la inspección curse la multa por el máximo legal, pero podría ser por menos y va a llevarse al máximo legal en caso de una reincidencia. Y como les comenté, otra particularidad que es bien interesante es el énfasis, la consagración legal de un criterio que, si bien ya venía de tribunales, ahora está a nivel de ley. Antiguamente, y un problema que ocurre bastante con las personas en situación de irregular en términos migratorios, perdón, que el clima está como primaveral, estoy como un poco alergia, pero el problema que hay con la irregularidad en general es que la persona irregular tiene miedo de acudir a las autoridades, principalmente porque hay un miedo que sean expulsados o expulsados del país. Pero acá se establece con precisión que si recurre a la inspección del trabajo a denunciar, por ejemplo, un acoso laboral, esa persona, aunque esté en irregularidad, o sea, no va a poder ser sancionada por su irregularidad por parte de la inspección. Va a estar protegida, va a estar indemne, blindada, por decirlo así. Entonces, si la persona que está escuchando esto es irregular y quiere acudir a la inspección, que lo haga, no la van a poder sancionar por su irregularidad. Y como decía, este era un criterio que venía ya de los tribunales de justicia de antaño, porque tiene que ver con el ordenamiento jurídico que sí consagra esta indemnidad, pero que sea un criterio jurisprudencial que venga a los tribunales tiene sus complicaciones, porque para poder acceder a este criterio, la persona tenía que recurrir judicialmente. Entonces, pongamos un caso súper difícil. O sea, una persona que fue a la inspección porque no le estaban pagando sus remuneraciones, por ejemplo, que son incumplimientos groseros, ¿cierto? O sea, va a la inspección diciendo, hey, no me pagaron la remuneración. ¿Qué hace la inspección? Lo denuncia al DEM. ¿Qué hace el DEM? Lo expulsa del país. Entonces, ya imaginémonos todo lo malo que lo pasó a esta persona y ahí tiene que ir de amparo a la Corte Suprema a decir, hey, no me pueden expulsar porque solamente es una denuncia de la inspección. Y la Corte tiene que darte la razón, que igual uno puede perder en esa situación. Entonces, ese es el problema de que sea un criterio solamente jurisprudencial, que la vuelta para encontrar la protección del sistema es muy larga e incluso incierta. Y ahora, este criterio de tribunales jurisprudencial lo aterrizaron en ley. Entonces, todos los órganos del Estado están obligados a respetar esta indemnidad, cosa que no era tan clara antes. Por eso es un avance muy interesante y que va a tener impactos reales, porque si antiguamente había una especie de desincentivo a la denuncia por irregularidad o cualquier otro incumplimiento, ahora ya no existe ese desincentivo porque las personas tienen que sentirse protegidas por esta ley, en este sentido. Eso es principalmente lo que yo le tenía que decir de los aspectos legales, laborales de esta ley de migración, que está en desarrollo, no está implementada todavía, probablemente vamos a ver una desintegración en el sentido de que mayor profundización en los criterios legales que van a ir importando, pero las grandes conclusiones que podemos encontrar en esto es que se ha simplificado el sistema de sanciones, de multas, B, se ha agravado el sistema de sanciones porque ahora tienen topes por sobre lo legal, C, los trabajadores tienen derechos laborales con independencia de la situación migratoria, y D, que pueden acudir a las autoridades sin temer por represalias dada su situación de irregularidad migratoria. Esas son las conclusiones que yo les puedo dar desde el punto de vista laboral. Y ahora, siguiendo con la agenda de esta presentación, los quería dejar con Patricio. Patricio, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Gracias, Gabriel. Y eso, los dejo en las mejores manos. Déjame cambiarte ahí ahí. Ahora estás con todo el centro en ti.
estimado. Genial. Súper, muchas gracias, Gabriel. Bueno, como bien tú decías, el foco principal en este caso es el tema migratorio, sin duda. Esta nueva ley de migraciones que ya se fijó. En mi caso particular, yo soy gerente del área de Global Mobility de PwC, y nos toca bastante ver junto con Gloria justamente este tipo de situaciones desde el punto de vista migratorio, pasando por lo laboral y lo tributario, porque finalmente la persona que llega a Chile va a generar una serie de efectos en estos tres tipos de áreas, junto con otras también que probablemente muchas personas en la práctica lo ven. Ahora, desde el punto de vista tributario, creo que el principal punto a tener en consideración acá es que el tema tributario va por caminos distintos al migratorio. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien una persona pueda llegar a Chile con una visa temporaria o una visa sujeta a contrato de trabajo, o es más, estén trabajando en Chile con una visa de turista, ya por el mero hecho de prestar servicios en Chile, puede esto justamente generar efectos tributarios para esa persona, ¿ya? Ahora, para poder analizar justamente los efectos tributarios que pueda tener una persona en Chile producto de su traslado al país, hay que considerar ciertos aspectos o conceptos tributarios que establece la norma para justamente definir hacia dónde van esas obligaciones tributarias y si efectivamente tiene que pagar algún impuesto acá en Chile, ¿ya? Los conceptos generales son básicamente residencia, y este concepto particular es distinto, como les decía, a lo que es el tema migratorio. La residencia para fines fiscales busca ver la presencia física de una persona en Chile y el tiempo de permanencia que esta persona está acá en el país. Básicamente se considera que una persona es residente para fines fiscales cuando está más de 183 días dentro de un periodo de 12 meses. Ahora, si la persona estuviese menos de 183 días, básicamente lo que va a cambiar es su condición a no residente fiscal. Pero esto, como les decía, no quita que pueda generar obligaciones tributarias acá en el país. Ahora, el concepto de domicilio es un concepto más amplio que el de residencia. El concepto de domicilio tributario abarca la residencia tributaria más el ánimo de presencia de la persona acá en Chile, el ánimo de permanecer acá en el país. ¿Ok? Este es un concepto mucho más amplio y no solamente va a analizar un tema real, que es la presencia de la persona, sino que otros hechos adicionales que puedan ocurrir para esta. El querer estar en Chile durante un tiempo largo de tiempo, firmar un contrato de trabajo, venir con la familia, comprar una vivienda. Hechos como esos justamente también pueden definir el domicilio tributario de esta persona, incluso desde el día 1 de la llegada al país. Otro concepto relevante es el concepto de renta de fuente chilena. Y este concepto, uno normalmente en la práctica ve que muchas veces no se tiene claridad de a qué se refiere con renta de fuente chilena. El concepto de renta fuente chilena busca básicamente definir las obligaciones tributarias que pueda tener una persona en Chile respecto de las actividades que particularmente se desarrollan acá en el país. ¿Ya? Esto con independencia de si la remuneración, por ejemplo, se paga en el exterior, si la remuneración se deposita en una cuenta bancaria en otro país o que el empleador pueda estar fuera de Chile. Si la actividad se desarrolla en territorio chileno, esos ingresos que la persona recibe son considerados renta de fuente chilena y por ende pueden generar justamente obligaciones tributarias acá en el país. ¿Ya? Como les decía, esto uno en la práctica lo ve bastante y siempre hay confusión entre el lugar donde se presta el servicio, que es básicamente el concepto de renta de fuente chilena, y el lugar donde se paga la remuneración en sí, que muchas veces, por ser trabajadores extranjeros, a veces solicitan el pago de la remuneración fuera de Chile o porque necesitan justamente seguir pagando algunas obligaciones en su país de origen. Acá lo relevante es dónde se presta el servicio, ¿ok? Y el concepto de renta de fuente extranjera, al contrario de fuente chilena, es básicamente el prestar servicios fuera del territorio chileno, ¿ya? Estos dos conceptos incluyen otros temas adicionales, pero particularmente para lo que estamos discutiendo ahora, nos referimos netamente al tema de servicios y el lugar donde se están prestando. Ahora, tanto la nueva norma como actualmente lo que ocurre acá en Chile con el proceso migratorio, uno ve que hay diferentes situaciones que se van generando cuando un trabajador extranjero llega a Chile o
tiene planeado justamente comenzar a prestar servicios acá. Uno son los tiempos que toma justamente el obtener una visa para desarrollar actividad acá en el país, porque hay diferencias actualmente entre hacer el trámite en Chile o realizarlo en el consulado de Chile en el exterior. Luego está justamente el hecho de, si tiene las autorizaciones para prestar servicios acá, incorporarlos a una nómina acá en Chile, comenzar a retenerles los impuestos, las cotizaciones previsionales, si es que aplica. Entonces, cuando uno va viendo en la práctica lo que ocurre y las principales problemáticas que se van dando, uno además lo suma a lo que está pasando ahora con el COVID, se da cuenta que está en una situación bastante especial y particular. El decir, ¿cómo yo como empleador o bien el trabajador propiamente tal cumple con sus obligaciones tributarias acá en Chile, teniendo en cuenta muchas veces que una visa está en trámite o tienen un permiso de turista para trabajar? Entonces son situaciones que a la larga terminan complicando mucho la situación de estas personas cuando están acá en el país. Entonces, en este aspecto, nosotros hemos notado muchas veces que hay personas que comienzan a trabajar acá en Chile o tienen la intención de comenzar acá, firman un contrato de trabajo para iniciar los trámites migratorios, se inician todos los trámites, pero muchas veces por los tiempos que toman, nunca se inicia ese trabajo acá en el país y las personas no llegan acá a Chile. Entonces, en ese punto, el mero hecho de firmar a veces un contrato para fines migratorios no va a generar directamente una obligación tributaria para esa persona acá en Chile. Ahora, al contrario, si la persona efectivamente firma un contrato y llega al país y comienza a desarrollar actividades acá, ya indistintamente del tipo de visa que se obtenga, desde ese momento es muy probable que la persona comience a tener obligaciones tributarias acá. ¿Por qué? Porque el trabajo se está desarrollando acá en Chile y cae bajo este concepto que les decía antes de renta de fuentes chilenas. Ahora, los impuestos aplicables van a depender de si efectivamente es residente fiscal o no residente fiscal, pero creo que el foco acá es quedarse con la idea de que el hecho de prestar servicios acá en Chile va a generar una obligación tributaria. Ahora, ¿qué pasa justamente con el hecho de prestar servicios en Chile, por ejemplo, y que una persona llegue al país y no tenga un RUT, por ejemplo? En esos casos, efectivamente, la autoridad ha establecido ciertos procedimientos para otorgar un RUT y que la persona pueda quizás personalmente declarar y pagar sus impuestos, por ejemplo, si mantiene un contrato fuera y está desarrollando actividades acá en Chile, o bien ayudar justamente con esto para que la empresa lo pueda enrolar dentro de la nómina y pueda también comenzar a pagar remuneraciones y todo lo que es retención y pago de impuestos, ¿ya? Así que esta nueva ley migratoria sin duda va a poner un punto inicial para que las personas puedan llegar a Chile. Probablemente ya van a tener una visa, va a ser mucho más fácil el proceso de enrolamiento en la nómina de Chile, o incluso el hecho de que comiencen a pagar impuestos desde el momento de la llegada acá al país. Pero sin duda no se tiene que dejar de lado este punto al momento de analizar justamente el movimiento de personal extranjero al país, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que han surgido y que han surgido también con esta situación de COVID acá en Chile es el hecho de que muchos trabajadores, sobre todo extranjeros, que estuvieron acá en Chile y que llegaron y que por alguna razón salieron del país, siguieron la nómina de Chile y siguieron pagando impuestos acá. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos hace un par de meses atrás emitió un oficio en donde se planteaba la situación particular de un trabajador español que estuvo acá en Chile, llegó justamente, obtuvo su visa, estuvo trabajando un par de meses acá, pero por temas personales tuvo que regresar a España. Ese regreso a España fue por un tema muy, muy particular, fue justamente el nacimiento de su hija. Este tema particular, en principio, era parte de lo que él había acordado con la empresa, porque el interés de este trabajador español era localizarse en Chile, arrendar una vivienda, había firmado un contrato de trabajo, estaba obteniendo justamente su visa sujeta a contrato de trabajo, entonces había un ánimo de permanecer acá en Chile. Sin embargo, la persona salió de Chile en marzo, producto del COVID, la persona no pudo reingresar a Chile y por un largo periodo de tiempo, esperando hasta noviembre recién, entonces pasaron varios meses. Y el cuestionamiento de esta persona era, bueno, si estuve tantos meses fuera del país, no desarrollé actividades en territorio chileno,
tengo efectivamente obligaciones tributarias acá en Chile, y aquí se unen muchos de los primeros conceptos que les mencionaba, el concepto de domicilio, residencia, fuente de la renta, porque justamente fueron esos tres conceptos principalmente los que se analizaron. Desde el punto de vista del domicilio y residencia, el Servicio de Impuestos Internos estableció efectivamente que había un ánimo de presencia de esta persona desde el momento en que firmó el contrato de trabajo y iba a desarrollar actividad acá en Chile. Y desde el punto de vista, y desde ese punto de vista, el hecho de firmar el contrato de trabajo hacía un poco indiferente el lugar donde se prestara el servicio, porque básicamente esa era el principal vínculo y la principal fuente de ingresos para estas personas. Entonces, considerando esto, y además algunas opiniones, una opinión en particular que emitió la OCDE respecto de esta situación de COVID, el Servicio de Impuestos Internos se apoyó en esto, en donde la OCDE indicó justamente que en estas situaciones tan excepcionales como lo que ocurrió con el cierre de frontera, los países tenían que tratar de buscar o aplicar las mismas reglas que se aplicarían si es que la persona hubiera estado trabajando en una situación normal, sin COVID, en que la persona quizás hubiera tenido, en este caso, hubiera nacido la hija y se hubiera regresado a Chile, no sé, dentro de 1 o 2 meses. Entonces, lo que justamente decía la OCDE es, tratemos de asimilar lo que pasó en un mundo sin COVID y apliquémoslo justamente a este periodo en que la persona no pudo regresar a Chile. Entonces, con esto, el Servicio de Impuestos Internos estableció efectivamente de que, aun cuando la persona haya estado fuera de Chile, aun cuando el trabajo se haya desarrollado fuera, el hecho de que tuviera ese vínculo de subordinación y dependencia entre la empresa chilena y el trabajador, lo obligaba a la empresa chilena a justamente a pagar la remuneración y por ende también a retener, declarar y pagar los impuestos. Y además se pronunció respecto de qué pasa en España, porque ese es otro punto importante. La persona no puede ver justamente solamente un lado de la moneda, tiene que ver los dos. Y desde ese lado remitió a España justamente revisar sus normas para ver si efectivamente en ese país tenía alguna obligación tributaria, considerando el convenio que existe y adicionalmente esta situación excepcional de COVID. Entonces, como conclusión, creo que acá es importante, cuando Gloria comentaba el tema migratorio, Gabriel comentaba el tema laboral y finalmente estamos viendo el tema tributario, ver esto en su conjunto para evitar justamente situaciones que puedan perjudicar a ese trabajador que viene a Chile durante el tiempo que va a permanecer acá en Chile. Sin duda vienen nuevas reglas, probablemente tanto la autoridad laboral como también la tributaria quizás van a hacer eco de estas nuevas reglas migratorias y justamente se va a ir tratando de unificar todo para que el proceso general sea más fácil de llegar a Chile, pero hoy por hoy creo que es importante siempre dar, como les decía, una vista a los 3 puntos, tratar de conjugar qué pasa en una u otra situación y definir planes de acción para que las personas lleguen a Chile sin problemas y puedan dar cumplimiento a sus obligaciones. ¿Ok? Así que ese era el propósito de nuestra presentación hoy. Nos gustaría saber, Gabriel, Gloria, revisar las preguntas, ver cómo podemos aclarar quizás lo que nos ha llegado y quizás si quieren comentar algo adicional respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, han llegado algunas preguntas, así que yo se las voy a transmitir a ustedes porque en realidad veo que no hay ninguna pregunta para mí. Así que yo me la juego ahora de entrevistador. Vamos a sacar esto de aquí y vamos a dejar esto acá. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es para Gloria. Juan pregunta: ¿cómo hoy las compañías están enfrentando la contratación de extranjeros? ¿Cómo están procediendo para la obtención de permisos? Difícil pregunta, porque en realidad, a ver, pensemos que hoy en día, si bien es cierto, las restricciones para los chilenos y para la gente que tiene visa no hay, en estricto rigor pueden salir, si más encima tienen el pase de movilidad, pueden salir de nuestro país y entrar a nuestro país. Pero aquellos extranjeros que no cuentan con ningún tipo de visación, sencillamente no pueden ingresar al país. Por lo tanto, a nivel de contrataciones, podemos tener 2 casos. Que la compañía decida
contratar a esta persona y que preste los servicios en el país de origen, mediante teletrabajo, por ejemplo. O sencillamente tomar la decisión, esperar a que las fronteras se abran, puedan solicitar una visa, la visa correspondiente en los consulados y recién ahí pueda ingresar a Chile para tener un contrato vigente. Pero no hay más opciones hoy en día. Perfecto. Y ahí complementa Carolina Morales diciendo si alguien... Pero la pregunta en estricto rigor es si con la nueva ley podrían trabajar desde el día 1. Ya no necesitan permiso mientras esté en trámite en la visa. Pero eso creo que más, porque claro, lo que tú respondiste era como qué ocurre ahora con el tema COVID, que es súper complicado, pero suponiendo que en una situación normal, ¿qué ocurre con un trabajador o una persona que llega a Chile? ¿Tiene que estar, no necesita permiso mientras esté en trámite su visa? ¿O cómo va a funcionar eso? El supuesto de la nueva ley, si estamos pensando en una persona que obtiene una primera visación, va a llegar ya con su cédula de identidad lista. Por lo tanto, la vas a poder ingresar a la nómina, va a tener su visa estampada en su pasaporte, va a poder percibir remuneraciones, por lo tanto no va a haber un inconveniente. Ahora, si estamos hablando de aquellas personas que ya están en Chile y proceden a renovaciones de visaciones, lo mismo, porque se va a entender que va a existir una continuidad y tanto la cédula de identidad como la visa, si bien es cierto, la visa puede estar caducada porque vence el plazo, pero dado que la persona va a entregar la documentación en tiempo y forma, va a continuar su trabajo y la cédula de identidad va a continuar vigente. No va a haber inconveniente desde ese punto de vista. A diferencia de hoy día que lo ocurre con la ley actual, que la persona puede estar renovando una nueva visación, sin embargo no cuenta con ningún documento fehaciente que acredite que está legal en nuestro país. O sea, y eso va a aplicar esa facilidad práctica, entre comillas, que vengan con las visas emitidas desde afuera, la primera, también va a ayudar en los casos de las personas que vengan en busca de oportunidades también. Ojo con las personas que vengan en busca de oportunidades, porque el objetivo de esta ley precisamente es que se sinceren las razones por las cuales tú vienes a Chile. Por lo tanto, si tú vas a entrar a Chile con una permanencia o con un permiso de permanencia transitoria, tú tienes que decir cuál es el objetivo por el cual tú vienes a Chile. O sea, si va a ser por turismo realmente, si va a ser por gestión de negocio, y solo en la medida que tú digas, ¿sabes qué? Vengo a gestión de negocio, vengo a verificar algo, ahí podrías a lo mejor pedir permisos de trabajo con esta permanencia transitoria. Pero la idea es que tú sinceres. Si tú dices que vienes de turista, vienes a turistear. Bien. Gracias. No es como hoy día en realidad, bueno, en estricto rigor nadie puede entrar como turista hoy en día, ¿ok? A menos que obtengan unos salvoconductos en los consulados respectivos. Pero si pudiesen entrar como turista, perfectamente pasan por Policía Internacional, dicen que vienen a turistear, sin embargo, pasan 2 días y se obtiene un permiso de trabajo como turista, porque la persona desde el inicio sabía que venía a trabajar. Con la nueva disposición no va a ser así. Se parte de la base de que la persona sincera inmediatamente a qué viene a nuestro país. Claro, y ahí hay una pregunta que Eduardo Salvo continúa con la pregunta señalando si el contrato debería traerlo escrito desde el extranjero para ingresar a Chile post pandemia. Repite la pregunta, si el contrato tiene que estar escrito. Desde el extranjero. ¿Tienen que firmar y escriturar un trabajo previo a entrar a Chile o no es necesario todavía? Mira, eso lo va a regular específicamente el reglamento, porque en estricto rigor, si la persona es independiente o bien sigue contratada por la empresa extranjera, deberá demostrar de alguna forma cuál es el servicio que presta y con quién tiene una relación laboral. Si la persona sigue contratada con una empresa extranjera, probablemente le van a solicitar el contrato que tiene con la empresa extranjera. Si la persona va a ser contratada por la empresa chilena, necesariamente va a tener que demostrar a través de un contrato chileno. Si bien la nueva visación se llama residencia temporal y no tiene los nombres de sujeta a contrato o temporaria, deberá demostrar de alguna forma, con documentación fehaciente, cuál va a ser la relación laboral que va a tener. Y eso va a estar establecido específicamente en el reglamento. Pero eso
una vez que se publique el reglamento, porque antes de eso efectivamente podría venir como con la regulación actual como turista y acá a tramitar los permisos. Exactamente. Pero recuerda que hoy día, como las fronteras las tenemos cerradas para los extranjeros, habría que esperar a que se abran nuevamente las fronteras para los extranjeros. Claro, es que claro, porque Eduardo dice post-pandemia, y post-pandemia podría ser frontera abierta, pero sin reglamento. Así Hay un es. espacio ahí, podría ser Exacto. una O sea, ventanita. post pandemia, si tenemos las fronteras abiertas y aún no está la nueva ley, puede seguir exactamente igual como lo estamos haciendo hasta hoy día, que sencillamente la persona entra como turista y acá en Chile puede pedir permisos de trabajo como turista. Perfecto. Muchas gracias. Como nos queda, ya estamos en la hora, solamente voy a hacer una pregunta que llegó a Patricio de Jimena Sandoval, que dice, Patricio, ¿qué ocurre cuando un trabajador no tiene RUT? ¿Cómo se hace para que pueda pagar el impuesto? Bueno, ahí creo que lo mencioné en la presentación. Normalmente las personas en ese caso tienen como opción poder obtener justamente un RUT ante el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Ese RUT normalmente se solicita a través de un mandatario y con ese número ya se puede enrolar a la persona en payroll si es que tiene las autorizaciones para trabajar o poder pagar sus impuestos personalmente si es que la remuneración se paga desde el exterior por un empleado afuera. Perfecto, perfecto. Ya. Creo que, claro, o sea, finalmente hay un tema ahí de que hay que preocuparse de que la persona consiga esta habilitación transitoria para que pueda pagar, porque en realidad al final, aunque no lo tenga, igual va a ser responsable de esos impuestos que debería pagar, porque no se puede escudar en que no tenga el RUT, ni que... Exacto, además, que... sí, el servicio en ese caso también emitió, hay una circular particular sobre el tema, un oficio, y no es solamente para temas de impuestos, sino que a la larga, como todos sabemos, el RUT es esencial para cualquier trámite. Y ese RUT justamente les permite a ellos poder hacer algún tipo de trámite acá en Chile esencial, sobre todo durante los primeros meses que están acá. Buenísimo. Hay más preguntas, pero en realidad ya estamos en la hora y nuestra idea nunca es traspasar la frontera de lo que nos hemos comprometido. Si alguien tiene más preguntas, bueno, nuestros correos electrónicos están en pantalla todavía, efectivamente. Y ahora las dejo con Gloria para que les dé la despedida y el agradecimiento. Bueno, desde ya les agradezco el que se hayan podido conectar a nuestro webinar, que confíen en nosotros y lo esperamos. Agradezco a nuestros expositores, a Gabriel, a Patricio, que estuvieron junto a mí explicando los diferentes aspectos, tanto laboral como tributario, según corresponda. Así que los esperamos para un próximo webinar. Así que encantados por que hayan participado con nosotros. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao.